Llevo, desde que hemos empezado el segundo de bachiller, grabando desde el mismo escenario. Creo que ha llegado el momento de explorar uno nuevo. Acompañadme. Pues estamos aquí, dentro de la célula eucariota. Ya sabéis que no es la primera vez que me meto aquí dentro. De vez en cuando me gusta dar un paseo por ella. Esto que tenemos atrás es el retículo endoplasmático rugoso. Si me seguís, vamos a acercarnos un poco más y vamos a ver lo que está pasando en él. Justo lo hemos pillado sintetizando una macromolécula que supone más del 50% del peso de la célula, las proteínas. Recordamos que para la síntesis de proteínas hacía falta un orgánulo que se llamaban ribosomas y que está representado por las bolitas naranjas que se ven en el retículo. Pero estos no sintetizaban proteínas al azar, sino que a ellos llegaba un mensajero, el ARN, que traía la información del núcleo y que le decía al ribosoma qué proteína tenía que crear. Esto se ve en la traducción, vídeo, el cual dejo por aquí. Pero ahora no vamos a hablar de la traducción, ya que vamos a centrarnos en las proteínas. Y es que estas, ya hemos dicho, son macromoléculas. Están formadas por la polimerización de moléculas más sencillas, los aminoácidos. Vamos a encontrar 20 aminoácidos diferentes. Pero, según cómo estos se unan entre ellos, van a dar una proteína u otra. Se pueden unir de forma sencilla, es decir, de 2 en 2, formando un dipéptido, o de 3 en 3, formando un tripéptido. Si se unen en número inferior a 10, se llama oligopéptido. Y si se unen en número superior a 10, se llama polipéptido. Pero si este número supera los 50 aminoácidos o los 5000 kilodalton de peso molecular, estaremos hablando de una proteína. Estamos viendo a los aminoácidos representados como una sucesión de bolitas llamadas aminoácidos. Pero, ¿cómo son molecularmente estos aminoácidos? Vamos a verlo. Los 20 aminoácidos tienen una estructura similar. Todos tienen un carbono alfa central y están unidos a 4 radicales diferentes. Por un lado, se une a un grupo carboxilo. Por otro lado, se une a un grupo amino. Por otro lado, se va a unir a un átomo de hidrógeno. Y el elemento diferenciador de los 20 aminoácidos va a ser el tipo de cadena lateral o radical R que tengan. Este radical va a ser diferente en cada uno de los 20 aminoácidos y es al final lo que los va a hacer diferentes uno de los otros. De los 20 aminoácidos que poseen los seres humanos solo podemos sintetizar 10. Los 10 restantes deben ser ingeridos por la dieta. Como todas las biomoléculas que hemos estado viendo hasta ahora, los aminoácidos también tienen sus propias propiedades. Y es que, por ejemplo, todos los aminoácidos, a excepción de uno, presentan el carbono alfa, es decir, un carbono unido a 4 radicales diferentes y por tanto tienen actividad óptica. La excepción es esta, la glicina. ¿Por qué no tendrá actividad óptica la glicina? Pues porque está unido a 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, es una molécula que no tendrá enantiómeros. Además, los aminoácidos, igual que le pasaba a los glúcidos, desvían el plano de luz polarizado. Si lo desvían a la derecha eran dextrógiros y si lo desvían a la izquierda eran levógiros. Como hemos dicho que tienen actividad óptica, también van a tener 2 configuraciones espaciales. La configuración D, donde el grupo amino se encuentra a la derecha, y la configuración L, donde el grupo amino se encuentra a la izquierda. Y además van a tener carácter anfótero. Esto significa que se van a poder comportar como una base o como un ácido, depende si captan átomos de hidrógeno o si por el contrario sueltan al medio átomos de hidrógeno. Por otro lado, los aminoácidos se van a clasificar según sus cadenas laterales. Estos se van a clasificar en polares o en no polares. En los apolares, la cadena lateral R posee grupos hidrófobos que interaccionan con otro grupo también hidrófobo mediante fuerzas de Van der Waals. Estos podrán ser polares alifáticos si la cadena R es de naturaleza alifática y aromáticos si la cadena R tiene un anillo aromático. Por otro lado, dentro de los polares vamos a tener los polares sin carga, donde la cadena R va a poder formar puentes de hidrógeno con otros grupos polares, y los polares con carga,
donde la cadena R va a aportar grupos ácidos o básicos. Ácido si aporta un grupo carboxilo cargado negativamente y básico si aporta un grupo amino cargado positivamente. Vamos a verlos con más detalle. Entre los polares alifáticos tenemos todo esto. Como veis, siempre los aminoácidos se nombran de 3 formas. Este es su nombre común, por lo que lo conocemos, la glicina, pero también nos podemos encontrar su abreviatura, GLI, y también la sigla que lo representa. Esto nos va a venir bien, sobre todo cuando veamos ácidos nucleicos y el proceso de transcripción, que muchas veces veremos los aminoácidos abreviados. En este caso, glicina, alanina, valina, isoleucina, metionina, prolina y leucina son aminoácidos apolares alifáticos. Estos grupos que poseen en rojo, estas cadenas laterales R, son cadenas alifáticas. Una cadena alifática es una cadena abierta, es decir, que no está ciclada, que no se cierra. Entre los polares aromáticos solo hay dos, la fenilalanina y el tristófano, que como veis tienen un grupo aromático en la cadena lateral. Entre los polares sin carga nos encontramos estos 6. Estos grupos que poseen estos aminoácidos polares sin carga van a poder formar puentes de hidrógeno con otros grupos polares. Entre los polares con carga ya habíamos dicho que había de 2 tipos. Ácidos si aportaban un grupo carboxilo cargado negativamente o básicos si aportaban un grupo amino cargado positivamente. Pero como hemos dicho en los ribosomas, los aminoácidos se ensamblan unos con los otros para formar una proteína. La unión de un aminoácido con el siguiente se establece a través de un enlace. Este enlace se llama enlace peptídico y ocurre de la siguiente manera. El enlace peptídico es un tipo de enlace covalente. Este va a unir el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. En este enlace se liberará una molécula de agua, ya que se perderá un oxígeno, un hidrógeno, y otro hidrógeno, Como muchos de los enlaces que hemos estado viendo hasta ahora, este enlace también se puede hidrolizar, de manera que este dipéptido pueda volver a formar aminoácidos aislados. El enlace peptídico es un tanto peculiar, ya que presenta un comportamiento similar a un doble enlace. Es decir, cuando se forma el enlace peptídico, este presenta una rigidez que prácticamente le hace actuar como un doble enlace. ¿Qué es lo que se produce? Pues que justo donde se ha formado el enlace peptídico, este aminoácido y este aminoácido por aquí pierde la capacidad de rotar. Es decir, este y este se van a mantener sobre un mismo plano, así como el resto de átomos que forman el enlace. Aquí tenemos el enlace, así que todos estos, hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno, se mantendrán sobre el mismo plano. Sin embargo, esta unión, que sería esta, y esta unión, que sería esta, ya sí que van a poder rotar libremente. Pero el enlace peptídico no solo va a unir 2 aminoácidos, sino que va a unir muchos de ellos, formando una cadena polipeptídica, que como ya hemos dicho, si tiene más de 50 aminoácidos, la llamaremos proteína. Al ser una cadena muy larga, esta se va a disponer tridimensionalmente y vamos a ver 4 niveles de organización tridimensional. El primero de ellos es la estructura primaria de las proteínas. Esta va a ser una secuencia lineal de aminoácidos. La estructura primaria será la base de las proteínas, ya que con solo cambiar un aminoácido de toda esta cadena estaremos formando una proteína diferente. Es como si a una frase le cambiamos una palabra, podemos alterar totalmente su significado. En la estructura primaria siempre existe un extremo que va a poseer un grupo amino libre y un extremo terminal que va a poseer un grupo carboxilo libre, por el cual se podría formar otro enlace peptídico. Siempre por convenio, las proteínas se van a leer desde el extremo amino al extremo carboxilo. Como hemos dicho, es la estructura más sencilla, pero sin embargo es la estructura más importante, ya que va a determinar
como van a ser los niveles de organización superior. Pues básicamente, una sucesión de aminoácidos sería la estructura primaria. Sin embargo, si en estos se establecen las diferentes fuerzas que los estabilizan, nos encontramos con la estructura secundaria. Esta es la disposición espacial que adopta la estructura primaria para ser estable y que es consecuencia del giro que poseen los enlaces del carbono alfa. Según la conformación espacial, vamos a tener tres tipos de estructuras secundarias. La primera, la estructura de la alfa hélice. En esta, la cadena polipeptídica se va enrollando sobre sí misma en espiral, gracias a los puentes de hidrógeno que se establecen entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro separado en la hélice. Cada vuelta de la hélice va a estar separada por 0,15 nanómetros. Además, la rotación de esta hélice es destrógira, es decir, hacia la derecha. Y en cada una de las vueltas va a haber 3,6 aminoácidos. Al formarse la hélice, los grupos aminos siempre van a estar orientados hacia un lado y los grupos carboxilos hacia el sentido contrario, de tal forma que si la vemos desde arriba, además, los grupos R, las cadenas laterales, siempre van a estar orientadas hacia afuera. No todas las cadenas polipeptídicas van a formar la estructura de la alfa hélice, ya que dependiendo de los aminoácidos que las formen, esta estructura será más o menos estable. Por ejemplo, una cadena que tenga muchísima prolina en su estructura primaria va a hacer que la alfa hélice se interrumpa. El segundo tipo de estructura secundaria que vamos a ver es la hélice de colágeno. Es la estructura secundaria que presenta el colágeno, proteína que forma los tejidos conectivos y los tendones. Es una estructura prácticamente rígida. El colágeno está formado por 3 hélices trenzadas entre sí. Cada hélice está compuesta mayoritariamente por el aminoácido prolina. Si recordáis, antes cuando explicábamos las alfa hélices, decíamos que si aparecía el aminoácido prolina, esta se desestabilizaba. En la triple hélice de colágeno aparece muchísimo contenido en prolina. Esto hace que no se puedan formar puentes de hidrógeno en el interior de la hélice. Por eso queda una hélice mucho más distendida. Cada vuelta de esta hélice mide 0,29 nanómetros. Recordamos que cada vuelta de esta medía 0,15. Por último, vamos a ver la conformación beta o de lámina plegada. Esta es característica porque adopta una estructura en zigzag. Esto ocurre porque no se pueden formar puentes de hidrógeno entre aminoácidos cercanos, como ocurría en la alfa hélice. Pero si la cadena se repliega en forma de zigzag, sí que se encontrarán aminoácidos que estaban alejados entre ellos y podrán formar puentes de hidrógeno. Cuando esto ocurre, la estructura resultante es muy estable y se parece como a una lámina plegada en zigzag, de ahí su nombre. En la conformación meta, las cadenas polipeptídicas se pueden unir de dos formas, paralelas o antiparalelas. En la forma paralela, las cadenas polipeptídicas se disponen todas en el mismo sentido nitrógeno-carbono, mientras que en las antiparalelas se alternan las cadenas polipeptídicas en los sentidos una nitrógeno-carbono y la siguiente carbono-nitrógeno. En los dos casos, los radicales R, es decir, las cadenas laterales de los aminoácidos, se orientan siempre hacia arriba o hacia abajo de forma alterna. La disposición antiparalela es un poco más compacta que la paralela y además es más frecuente. Además, cuando existe una gran cantidad de cadenas, se produce un empaquetamiento en varias capas, como ocurre en la fibroína de la seda, haciéndola muy resistente. Hemos visto la estructura primaria, la sucesión de aminoácidos, la estructura secundaria, cuando esta adopta una conformación espacial, y vamos a ver la estructura terciaria, el empaquetamiento de la estructura secundaria. Es la condición fisiológica más estable de todas, ya que se establecen muchos enlaces entre las diferentes cadenas. Estos enlaces se establecen entre aminoácidos situados en posiciones muy alejadas entre sí, por eso la hace muy estable. Estas uniones pueden ser puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales polares, interacciones hidrófogas y fuerza de Van der Waals entre los radicales alifáticos o aromáticos de las cadenas laterales, enlaces iónicos que se establecen entre las cadenas laterales cargadas positivas y negativamente, y puentes disulfuro que ocurren entre los residuos del aminoácido cisteína.
Es un enlace de tipo covalente que ocurre entre los grupos tiol, los grupos SH, correspondientes de las dos cisteínas. La característica de una proteína y lo que es más importante, cuál va a ser su función biológica, dependen de la estructura terciaria que tenga. En la estructura terciaria nos vamos a encontrar con varios dominios. Dentro de un dominio, la estructura de la cadena polipeptídica suele ser independiente al de los otros, pudiendo ser una parte en forma de alfa hélice y en otra parte en forma de lámina plegada. En la mayoría de los casos, los dominios se unen entre sí por una porción proteica flexible, llamadas bisagras. Proteínas como la mioglobina del músculo y la tripsina del estómago tienen estructura terciaria. Además, podremos decir que según la estructura tridimensional terciaria de las proteínas, estas se van a clasificar en globulares, si poseen un alto grado de plegamiento y adaptan una forma esférica, como por ejemplo la mioglobina, siendo estas solubles en agua. También, si su plegamiento es menor, se presentan proteínas alargadas e insolubles en agua, como la queratina que forma las uñas, el pelo, las plumas. A esta conformación terciaria se le llama proteínas fibrosas. Pero el grado de empaquetamiento muchas veces no se queda aquí. Se puede adoptar una estructura cuaternaria. Esto ocurre cuando la proteína está formada por varias cadenas polipeptídicas, denominadas subunidades proteicas o protómeros. Los enlaces que mantienen unida la estructura cuaternaria son los mismos que hemos visto anteriormente en la estructura terciaria. Al igual que en la terciaria, la estructura cuaternaria va a ser la responsable de la actividad biológica de las proteínas. Ejemplos de proteínas que adopten la estructura cuaternaria son, por ejemplo, la inmunoglobulina o también la hemoglobina de la sangre. Evidentemente, siguiendo este esquema, la estructura cuaternaria va a depender de la terciaria de la secundaria y la secundaria, por supuestísimo, de la primaria. Esqueleto básico de las proteínas. Las proteínas, como el resto de biomoléculas que hemos visto, también tienen sus propiedades. La primera, la solubilidad, solo va a ocurrir en aquellas proteínas que adopten una conformación globular. Esta va a depender de los radicales R, que al ionizarse establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua que tienen alrededor, formando lo que se llama la capa de solvatación, lo que impide que se unan a ella otras proteínas, haciendo que éstas no puedan precipitar al fondo. Por otro lado, las proteínas se desnaturalizan. Esta se produce bien por altas temperaturas o bien por cambios bruscos de pH, lo que hace perder la estructura terciaria, y como hemos dicho de la estructura terciaria depende la función biológica de las proteínas. Si la desnaturalización ha actuado durante poco tiempo o con poca intensidad, la proteína puede volver a renaturalizarse. Por último, las proteínas son muy específicas de la especie, es decir, una misma proteína, como por ejemplo esta, que es la insulina, va a ser diferente en el hombre, en el caballo o en el cerdo. Simplemente puede que cambie 1, 2 o 3 aminoácidos, pero ya va a ser totalmente diferente. La especificidad proteica se da incluso entre individuos de una misma especie, como se pone de manifiesto cuando se produce un rechazo en una persona que se le ha trasplantado un órgano. Todas las biomoléculas que hemos visto desempeñaban una función en el organismo. Concretamente, las proteínas no solo desempeñan una función, sino que éstas tienen un abanico gigante de funciones que desempeñan dentro del organismo. De ahí reside su importancia biológica. Pueden tener función estructural, por ejemplo, todas aquellas proteínas que intervienen en las membranas celulares. Otras, como las histonas, ayudan al empaquetamiento del ADN. También las proteínas que forman los microtúbulos del citoesqueleto. O otras, como por ejemplo la queratina del pelo o el colágeno del tejido conjuntivo. Otras proteínas tienen una función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, capaz de transportar el oxígeno en sangre, o las lipoproteínas, presentes en el plasma sanguíneo para transportar lípidos. Tenemos proteínas con una función hormonal, como por ejemplo la insulina del páncreas, que regula el metabolismo de la glucosa. Algunas tienen funciones contráctiles, como las tiene miosina, que se encargan de que el músculo se pueda contraer y relajar. También las hay con función enzimática, las cuales aceleran las reacciones metabólicas.
Otros tienen función homeostática, como la seroalbúmina, que regula el pH gracias a su capacidad amortiguadora. Hay proteínas con función defensiva, como los anticuerpos, capaces de defender al organismo contra las infecciones. Por último, las hay que tienen funciones de reserva, como la caseína de la leche o la ovoalbúmina del huevo. Por último, las proteínas se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas son aquellas que están compuestas exclusivamente por aminoácidos y atendiendo a su estructura, estas se clasifican en fibrosas o globulares, como hemos visto anteriormente. Por otro lado, las heteroproteínas están formadas por dos partes, una parte proteica, llamada grupo proteico, y una parte no proteica, llamada grupo prostético. La parte proteica, evidentemente, está compuesta por aminoácidos y la parte no proteica ayuda a determinar la función que tienen las proteínas. Se clasifica según las características del grupo prostético en glucoproteínas, si el grupo prostético es una glucosa, fosfoproteínas, si es un grupo fosfato, lipoproteínas, si es un lípido, cromoproteínas, si el grupo prostético es un pigmento, y nucleoproteínas, si el grupo prostético es un ácido nucleico. Con las proteínas acabamos la tercera de las biomoléculas orgánicas. Ya solo nos queda una, los ácidos nucleicos, es decir, la molécula que tiene la información para sintetizar las proteínas. Ya nos queda menos para acabar la bioquímica. Mientras vamos a seguir dándonos un paseo por el retículo y despidiéndonos de este vídeo. ¡Adiós!